Bienvenidos a la clase 3.1, ángulos suplementarios. En esta clase el analista nos dice que sin calcular la medida del ángulo interior que falta en el triángulo, nosotros calculemos la medida del ángulo A. Además, debemos de recordar que la suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. En otras palabras, este ángulo de 60 grados más este ángulo de 80 grados junto este ángulo desconocido que le vamos a poner el signo de interrogación nos va a dar como resultado 180 grados. Y esto lo podemos recordar por las clases anteriores, ¿verdad? 180 grados va a ser igual, o en otras palabras, el ángulo de 60 grados más el ángulo de 80 grados más este ángulo incógnita va a ser igual a 180 grados. Ahora, si nosotros observamos el ángulo A con este ángulo incógnita, forman juntos un ángulo llano, es decir, un ángulo de 180 grados. Si yo conociera este ángulo incógnita, yo pudiera encontrar el ángulo A. ¿Cómo? Quitándole a 180 grados ese ángulo de color azul. Pero en este caso no lo conozco y me dicen que no lo debo de calcular, que no es necesario, que puedo encontrar el ángulo A justo el que me están solicitando sin necesidad de encontrar ese ángulo incógnito. Entonces, aquí nosotros podemos establecer el hecho de que el ángulo A más el ángulo incógnita también nos va a dar 180 grados. Entonces, si nosotros vemos entre estas dos igualdades que hemos establecido, vemos la correspondencia que tenemos 180 grados, tenemos un mismo ángulo incógnita, y luego lo único que nos queda es que 60 más 80 grados entonces se corresponde con el ángulo A. En otras palabras, el ángulo A sería igual a la suma de 60 grados más 80 grados. O en palabras más simples, este ángulo exterior al triángulo es igual a la suma de los ángulos interiores del triángulo que tenemos acá, de estos dos ángulos que ya conocemos. Si hacemos la suma, nosotros tenemos que el ángulo A sería igual a 140 grados. Tenemos acá 60 más 80 nos da 140. Entonces el ángulo A mide 140. Ahora veamos el comprende. El comprende nos dice el ángulo exterior al triángulo que se forma al prolongar uno de los lados cumple que es igual a la suma de los otros dos ángulos. Entonces nosotros acá teníamos este ángulo de color azul y lo que se hizo es que se prolongó, se alargó la base de ese ángulo azul y es justamente esta línea. Entonces el ángulo que se forma exteriormente, este ángulo A va a ser igual a la suma de los otros ángulos, es decir, a la suma de los ángulos que el interior del triángulo que no tiene a la par. Como vemos acá, estos dos ángulos no están a la par del ángulo A y son los otros que están dentro del interior del triángulo. Ahora nos dice, dos ángulos que suman 180 grados se llaman suplementarios. En otras palabras, este ángulo de color azul con este ángulo A son suplementarios porque ambos suman 180 grados. Ahora, para el caso del resuelve, a ustedes les piden que calculen en el número 1 el valor del ángulo indicado. Vemos acá que tenemos este ángulo exterior A, que sería suplementario con este ángulo desconocido del triángulo. Entonces, para encontrar la medida de este ángulo exterior, lo que nosotros hacemos es únicamente sumar la medida de los ángulos que no están a la par de este ángulo dentro del triángulo. Es decir, en palabras más simples, para encontrar el resultado de A, pues sumamos los otros dos ángulos, los que están alejados de A, que sería 45 más 60. La suma de estos dos ángulos sería el resultado de nuestro ángulo exterior A. Ahora, de forma similar, ustedes tendrían que encontrar el ángulo B para este segundo triángulo. Y en este caso del tercer triángulo, nosotros, ojo que la información que nos piden es un poco distinta a estos dos porque nos están pidiendo un ángulo interno del triángulo.
Entonces acá lo que nosotros podemos recordar es que para encontrar este valor de 140 grados, lo que se tuvo que hacer es sumar este ángulo de 75 con este ángulo C. Entonces tenemos en cuenta que 140 grados es igual a sumar el ángulo C con 75. Para encontrar el valor del ángulo C, lo que podemos hacer es que a 140 les restamos el ángulo que ya conocemos, les restamos 75 grados y de esa forma vamos a obtener el ángulo C. Ahora en el número 2 les dice a ustedes que calculen la medida del ángulo suplementario al ángulo dado. Entonces acá tenemos tres casos de ángulos suplementarios, es decir que estas parejas de ángulos respectivamente van a sumar 180 grados. ¿Por qué? Porque son dos ángulos que están juntos, están consecutivos a la par y que juntos su abertura forman 180 grados, un ángulo llano, una línea recta. Bien, entonces acá de la primera figura podemos ver que los ángulos suplementarios eran 138 grados y A, es decir, en otras palabras, que 138 grados más el ángulo A nos va a dar como resultado 180 grados. ¿Cómo encontramos el ángulo A? Restando a 180 grados 138 grados. Recordemos que dos ángulos suplementarios miden 180 grados. Entonces, si ya conocemos un ángulo suplementario, lo que hacemos es, para encontrar el ángulo desconocido, el otro ángulo, a 180 les restamos 130 grados. En este caso hay que hacer todos los ejercicios y esto sería todo su tarea para practicar lo aprendido en esta clase.